He parado mi agresión cuando tenía 12 años. Para no tener la culpa de embarazarme y el miedo que involucraba embarazarse, aunque no sabía exactamente cómo mierda, eh, es que comienzo a entender que tengo que parar a mi agresor. No podía decir la palabra violación porque también era mi culpa ser violada. Violar es más que sentirse víctima o asumir lo que está pasando, es así como la culpa, la vergüenza. Y dije algo así como que el Miguel me ha metido mano. Y me acuerdo que mi mamá me ha pegado, como que me ha dado un sopapo. Y eso me ha hecho sentir tan culpable, así como entender que todo lo que me estaba diciendo mi agresor realmente era verdad. Entonces es como muy difícil llegar a entender que no tienes culpa. Recuerdo mi soledad eh, desde niña y adolescente y tal vez un buen tiempo de joven, como un lugar bastante oscuro. La soledad no era un lugar, era como un lugar que me habían puesto, encajado o hundido en todo caso, porque siempre me sentía toda esa temporada en una cueva. Y sentía que con los libros yo podía viajar, yo podía ser protagonista, yo podía tener amigos, yo me podía enamorar, ¿no? Como podía ser normal, podía como que evitar todo ese lado oscuro que nadie comprendía y que sí sentía que solo a mí me estaba pasando. Podía descansar de ese lugar. Esa soledad se ha vuelto como mi caparazón, como mi armadura también, ¿no? Es decir, como yo soy una chica sola y prefiero ser una chica sola porque así nadie me lastima y ya no estoy en peligro de nuevo. Y ya tengo tanto peligro en mi casa y como que no siento que puedo hablar, no siento que tengo lugar, no siento que nadie me va a creer. Entonces prefiero ese armazón. En muchos momentos de mi adolescencia, mi rebeldía, mi rabia de esa cueva salía mucho eh, buscando llamar la atención. O sea, me parece bien loco que yo haya vivido con tantas personas en un edificio familiar con tanta gente y yo estaba tan sola en todos estos pensamientos. Y hablar con mi mamá por primera vez del tema ha sido así gran sanación, porque he podido comprender que mi mamá sentía una gran culpa también. Sanar esa parte de la soledad con mi mamá ha hecho que yo entienda también su soledad. Como mi mamá también ha crecido sola en medio de un montón de gente en su familia, solita con sus problemas, solita con sus dudas, solita con el mundo que también presentaba. Y también ver cómo mi abuela ha estado muy sola en su sufrir, en su ser mujer, en sus dudas. Y luego ver que es una cadena de mujeres solas que sufren y se culpan. Y tienen estos silencios que son súper dañinos, ¿no? Yo siento que el silencio es parte de la música, como decía una amiga, es parte de la melodía, pero cuando ocultas el silencio es parte de la oscuridad, es parte del abandono. Y poder hablar con mi mamá, darle palabra a lo que ha pasado, entender su corazón, ha hecho que ese silencio se transforme, ¿no? Que se sane. O sea, era una niña. Y qué duro que te miren con ojos de está preparada para, no sé, para el sexo, cuando eres de verdad una niña, no tienes idea de qué está pasando con tu cuerpo. Entonces, cuando también a los chicos les estaban enseñando a ser hombres y para ser hombres tenían que ganarle a otro cuerpo, ahí yo me he dado cuenta que muchos de mis amigos tenían miedo a pelearse, pero aún así le metían y a veces ganaban. Entonces yo añoré ese momento también. Añoré sentirme lo máximo, aunque me estaba muriendo de miedo todos los días. Y, y me animé a pelear con chicos.
Y yo sentía que ahí era como que me desconectaba y salía toda mi rabia. Un momento de frenar ha sido justamente esto de tratar de que mi agresor también tenga miedo, ¿no? Al hecho de que yo ya podía embarazarme. Me acuerdo que hubo una en que pude frenar, digamos, la agresión sexual y le dije, no, porque ya tengo mi periodo o algo así. Y la otra, que creo que fue la primera donde dije, oye, ¿realmente puedo frenar a este tipo? Ha sido cuando lo he pegado. O sea, he ido como que practicando y me sentía tan bien, digamos, ganarle a otros chicos más grandes, más fuertes y demás, que he dicho, ya, voy a poder contra mi primo. Y lo he pegado. Me acuerdo que de verdad lo he pegado, ¿no? Así como sangrando pegado. Y yo incluso estaba como súper feliz porque decía, ahora sí, todos se van a enterar. Y como todos van a saber que lo he pegado y cuando me digan por qué, yo voy a decir por qué y bla, 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 bla. Sí he tenido conciencia de que estaba en una isla, en una cueva, en este lugar súper oscuro desde mi adolescencia, pero también es entender que desde niña he estado en ese lugar, solo que sin conciencia. Es como se ha vuelto mi casa también ese lugar oscuro. Y, y la melancolía, la pena, la depresión son lugares tan conocidos que incluso por una sensación de seguridad puedes volver a ellos una y otra vez. Pero con el tiempo he aprendido que a veces abandonar el espacio del conflicto, como a veces mirarlo desde una isla, desde lejos, puede ayudar a contemplar mejor las cosas. Siento que esa isla me ha enseñado mucho sobre la oscuridad, me ha enseñado mucho sobre la soledad. También me ha acompañado, ¿no? También es un lugar que le recuerdo como parte de mí. No me puedo imaginar ahorita yo sin una isla así. No me puedo imaginar sin haber pasado por esa oscuridad para también comprender lo que ahora puedo comprender o llevar mi vida en la filosofía de vida en la que quiero vivir. Eh, ya no la veo con culpa, ya no le veo como un lugar de castigo, que antes era el castigo seguir ahí. Ahora he entendido qué es lo que estaba en esa isla, porque también en el proceso de curar he aprendido a tener herramientas. Y si seguimos como en este imaginario, si seguimos imaginando, he aprendido a hacer fuego dentro de esa cueva, a respirar más allá de esa isla, a reconocer qué hay, a iluminarlo todo, ¿no? A iluminar mis miedos, a ver con claridad las cosas. Sigue siendo un proceso, como he dicho, sigo volviendo a esos lugares, pero ahora vuelvo con herramientas. Entonces, si me vuelvo un ratito a esa cueva, a esa isla, ya tengo pues una encendedora en la mano, ya no tengo miedo, ya no tengo miedo a quemarme, ya no tengo miedo al fuego, ya no tengo miedo a la oscuridad. Y lo reconozco como mío también. Entre corazonadas y un montón de información también, decidí llevar mi proceso de terapia específica en el tema de violación o agresión sexual con hipnosis. Entonces, sí, muchos de los momentos de las sesiones eh, y haber impulsado también como cuando me preguntaban por qué has querido venir acá o si has hablado antes del tema, etcétera, etcétera, yo decía, sí, a través del teatro o a través del arte. Y muchos de los ejercicios que hacía después de las sesiones tenían que ver también con trabajar cosas artísticas, como dibujar o, o escribir o hacer algún performance, aunque sea interno. Sano mucho, 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 encuentro muchas emociones y me desafío también a construir de eso, ¿no?
Es agarrar el dolor que te lleva a algo en alguna escena o agarrar el momento más feliz y saber que te estás prestando la emoción, que te estás prestando el sentimiento de alguna manera. Y eso también hace que tú puedas madurar emocionalmente, ¿no? Y que puedas fortalecer estos procesos. Así que sí, creo mucho en el cambio que hace el arte, en la magia que hace. Cuando yo volví de Estados Unidos, volví con la firmeza de contarlo y de denunciarlo. Comprendí que la denuncia también iba cambiando ciertos aspectos, o que al menos podía ser el primer paso a una denuncia legal. Todo se destruye, todo cambia, todo duele, desaparecen muchas cosas. Pero entender que el huracán existe para limpiar la tierra, para renovarla, para temperarla, para sanarla, y que después del huracán la tierra efectivamente es más maravillosa, y que incluso todos los astronautas dicen que su mejor momento, aunque les duela, es ver el después del huracán, porque la tierra es increíble. Porque obviamente llegar con una verdad así, en mi caso, y contar que mi agresor sexual es mi primo, ha roto completamente a la familia, la ha dividido, ha hecho que unos me crean y otros no, ha hecho que se cuestionen si van a seguir hablando con mi agresor, si van a hablar con la mamá y qué va a pasar. Cuando yo había hecho la denuncia y hasta que había hecho el libro, yo estaba muy enfocada en mi sanación. Y yo he pasado por muchas emociones hacia mi agresor. He pasado como desde maldecirlo, desde desear que se muera, desde no desear que él tenga una vida plena o de felicidad, de tener miedo que él tenga hijos, que tenga una familia. Y era muy duro también ver cómo todo se deshacía alrededor de esa verdad, y que también era necesario. Entender el huracán es eso, es entender que si bien vas a destrozar partes que necesitaban también romperse, que necesitaban reestructurarse, después de esa verdad, después de ese huracán, de mi huracán, ha venido una paz absoluta. No la cambiaría por nada, no cambiaría ese momento de decir la verdad. Ha sido muy doloroso, es muy doloroso, pero también es muy lindo, es muy hermoso. Nadie va a quitar esa verdad ahora. Esa verdad existe y se la ha dicho en voz alta. Pero yo encontré mi paz, hice mi denuncia y pude hablar de esto, puedo hablar de esto. Todo este proceso me ha llevado a entender que mi cuerpo y mi mente están sanos y que siempre van a buscar sanarse porque es su naturaleza. Y escogí Hampikuna porque en quechua significa nos curaremos. Nos curaremos es como entender que has cicatrizado una herida y que ves la cicatriz, que te recuerda muchas cosas, que aprendes a apreciar esa cicatriz, pero que sigue ahí, que es importante también entender que ese es el primer paso, ¿no? Curarse es el primer paso. Entenderse, buscar justicia, buscar paz, dejar de juzgarse, eso es curar. Porque no te puedo contar el proceso de curación, porque tampoco es que he curado plenamente, sigo curando cada día. Pero también estoy contando la verdad